Pakistán es el quinto país más poblado del mundo, una potencia nuclear. Y un importante aliado del sur de Asia. Hacia el oeste y sin embargo está al borde del colapso económico total. El precio de los alimentos y otros bienes está en su punto más alto. El gobierno solo tiene suficientes reservas de efectivo para financiar las importaciones extranjeras durante 3 semanas y los efectos a corto y largo plazo de un colapso económico total podrían ser devastadores a nivel mundial. Algunas de las causas más obvias de los problemas que tiene Pakistán son los mismos que han estado plagando todo el mundo, a saber, la invasión rusa de Ucrania, los efectos de la pandemia mundial de COVID-19 y los desastres naturales, y aunque algunos países han podido recuperarse bastante desde 2020, los países más pobres no lo han hecho. Hay una línea directa del aumento de los precios del combustible desde la invasión de Ucrania en curso a los problemas económicos en lugares como Pakistán. Simplemente dice que tienen una gran población y dependen en gran medida del combustible, por lo que una vez que los precios suban, causa estragos en la economía. Para empezar, a la infraestructura económica, así como a aquellos cuyos gobiernos entraron en acción con soluciones para amortiguar la caída económica, en general les fue mejor. Pakistán, como veremos, no tenía nada parecido a estas cosas y luego hubo inundaciones intensas en 2022 de los monzones provocaron el desplazamiento de unos 8 millones de pakistaníes y decenas de miles aún sin hogar. El costo de esos monzones fue de alrededor de $30.000 millones en términos de daños y pérdida de producción laboral. Entonces, ¿qué hace que Pakistán esté más maduro para un colapso económico que otros países? De esto tiene que ver con décadas de corrupción y mala gestión financiera. Mucho antes del reciente colapso, Pakistán había estado tomando préstamos de otros países a niveles súper altos y, mientras lo hacían, dejaban bastante claro que realmente no tenían buenas formas de pagar eso. La devolución de dinero ahora, pedir prestado de otros países, es increíblemente común, y no es necesariamente una señal de que las cosas están al borde del colapso, pero las formas en que el dinero prestado generalmente se devuelve no funcionan realmente para Pakistán. Por lo general, el efectivo de lo que se conoce como reservas de Forex es utilizado para cumplir con las obligaciones de la deuda. Es como cuando te aseguras de tomar un poco de tu cheque de pago y tratas de reservarlo para la temporada de impuestos para saber que puedes pagarle al IRS en abril, pero el Forex de Pakistán es solo alrededor de 3 o 4 mil millones de dólares en este punto, mucho menos de lo que deben. Otra forma de obtener dinero para pagar las deudas es cuando otros países o entidades comerciales invierten en su país. Esto se conoce como IED o inversión indirecta. Pakistán ha tenido una caída del 44% en la IED este año fiscal año hasta ahora. La gente no ve invertir en Pakistán como una buena apuesta en este momento, además de que la inversión extranjera generalmente se basa en qué tan buena calificación crediticia tiene un país. Y Moody's, una entidad de calificación crediticia, ha bajado la calificación crediticia de Pakistán de K1 para K3. Esto se debe principalmente a que el país, como Moody lo ve, es muy probable que no cumpla con sus préstamos. En última instancia, Pakistán se ha encontrado en una especie de círculo vicioso: necesitan dinero, por lo que lo piden prestado, y las formas habituales en que lo pagarían simplemente no están disponibles, por lo que se consideran una inversión más riesgosa, lo que significa que ingresa incluso menos dinero y luego necesitan pedir prestado más. Para el pakistaní promedio, esto se siente principalmente en forma de inflación masiva, y considerando que decenas de millones de pakistaníes viven alrededor 3,2 centavos al día, apenas pueden permitirse grandes aumentos de precios en los bienes cotidianos. Otra gran parte del colapso tiene que ver con la fuerza y la corrupción del ejército pakistaní. Aunque técnicamente no es una dictadura militar, bien podría ser porque el ejército es la única entidad en Pakistán que ha crecido constantemente desde su independencia en 1947. Ahora es una entidad de 26.000 millones de dólares con un poder que supera con creces su supuesto papel. A lo largo de los años se ha convertido en una rama separada del gobierno, esencialmente sin supervisión. Invierte en negocios como quiere, sin ninguna transparencia para el público y sin la intervención del gobierno. Está operando esencialmente para la riqueza obscena de sus generales actuales y anteriores. Los generales compraron y actualmente administran agencias estatales que supervisan todo.
Desde electricidad, agua y vivienda hasta telecomunicaciones, aviación y salud, y cuando sea quieren más dinero simplemente usan fondos del Estado o toman dinero del enorme presupuesto de defensa. Para darte un ejemplo de lo grande que es, Pakistán gasta el 2,4% de su PIB en educación y el 17,8% en el ejército en una era en la que el gobierno de Pakistán y sus ciudadanos tienen una gran necesidad de dinero. El ejército básicamente está acumulando todo el dinero en efectivo en el país. Si presionas el botón de suscripción y solo dices que el ejército no solo tienen poder económico, aunque también manejan el gobierno. Como Pakistán tiene elecciones y en 2018 votaron a Imran Khan como líder, pero en agosto de 2022 los militares decidieron que ya habían tenido suficiente y básicamente los sacaron de la oficina e instalaron nuevos liderazgos. Pero esos nuevos líderes han sido en gran medida títeres de los militares. Teóricamente habrá elecciones libres y justas en 2023, que en realidad es una de las razones por las que Pakistán tiene problemas para obtener un rescate. Más sobre eso en un minuto. Y al igual que la élite militar en Pakistán, los Uber rich del país también son culpables de acumular efectivo, y el dinero que gastan a menudo se destina a comprar productos extranjeros como artículos de lujo. En otras palabras, muy poco de su dinero se destina a ayudar a los problemas económicos del país. En los últimos 6 meses, por ejemplo, según se informa, hubo 1,2 miles de millones de dólares gastados en importaciones de automóviles de alta gama, vehículos eléctricos y piezas de automóviles, y la mayoría de estas compras fueron realizadas por empresarios ultra ricos y generales del ejército. Este desequilibrio extremo de riqueza, combinado con la corrupción del gobierno general y todos los desastres globales recientemente, han dejado a Pakistán en un estado de caos. Las medicinas básicas no están disponibles, los precios de los alimentos están en su punto más alto, los precios de la gasolina están disparados y la inflación en general es del 31,5%, que es el más alto desde 1974. El valor del rupia, la rupia pakistaní, se ha desplomado hasta alrededor de 278 PKR por un dólar estadounidense, que es un mínimo histórico. Se estima que más de 1 millón de personas están al borde del desempleo y se unirían a una fuerza laboral que ya está luchando y que ha tenido un aumento del desempleo desde 2019. Se supone que llegará a alrededor del 8,5% en 2023. También ha habido un aumento en el terrorismo potencialmente alimentado por la insatisfacción por el colapso económico. Hubo 58 incidentes terroristas solo en enero de este año. Para luchar contra todas estas tendencias, el gobierno necesita efectivo y a menudo el lugar más fácil para entiéndalo a través de rescates de bancos globales como el FMI y el Banco Mundial. Esto ha funcionado en años anteriores para Pakistán, tan recientemente como en 2019, el FMI les dio $6.000 millones y sin embargo, Pakistán está esencialmente de vuelta donde estaba antes de recibir ese dinero, sino en una posición peor. Y mientras estos bancos globales buscan ayudar a rescatar a los países que lo necesitan, tienen ciertas estipulaciones antes de dar dinero. Y todo esto se reduce a la confianza que tienen en que un país que recibe un rescate no solo derrochará, y vienen pidiendo más en este momento. A estos bancos les preocupa que con las próximas elecciones de 2023, gran parte del dinero que dan como rescate se destinaría a los políticos que publicitan y gastan dinero para ganar las elecciones. Pero más allá de las elecciones, los bancos han comunicado a los gobiernos de Pakistán los tipos de cambios que deben realizarse para asegurar los fondos de rescate, y la mayoría de estos cambios son medidas de austeridad, también conocidas como medidas para reducir el gasto y generar ingresos, pero dado que no hay muchas oportunidades para aumentar los ingresos en este momento, es principalmente sobre el recorte. Y no solo el gasto presupuestario, el gobierno se ha visto esencialmente obligado a cortar literalmente la electricidad en muchas de sus ciudades y pueblos. Los ciudadanos actualmente luchan por vivir sin electricidad la mayor parte del día, lo que, combinado con el alto costo de los alimentos y otros productos básicos, hace que las condiciones de vida en el país son bastante miserables. También acordaron imponer un impuesto sobre los productos derivados del petróleo y básicamente duplicaron los
Precios de la gasolina establecieron un grupo de trabajo anticorrupción para tratar de evitar que el dinero del rescate potencial sea mal administrado. Mientras Pakistán está un país en desarrollo, también es vital en la región y en la política mundial. Esto se ve favorecido por el hecho de que es una potencia nuclear, por lo que si incumpliera por completo y su economía colapsará, sería una muy mala noticia en algunos frentes. Algunos expertos argumentan que potencialmente causaría un efecto dominó en otros países en desarrollo de todo el mundo que todavía están lidiando con los efectos negativos de la pandemia, la invasión de Ucrania y más. Eso significaría que millones de personas caerían en la pobreza y morirían. También está el problema de la energía nuclear. El arsenal si Pakistán colapsará hasta el punto en que no tuviera el poder esencial para proteger sus armas nucleares, podría significar que el arsenal podría ser robado o vendido al mejor postor, por lo que muchas personas argumentan que Pakistán necesita algo así como un reinicio. Ya ha comenzado a adoptar medidas duras pero necesarias, pero el gobierno tiene que encontrar formas de reestructurarse para que no solo sea menos propenso a la corrupción, sino que también pueda liberarse del poder y la codicia de los militares. Lamentablemente todo este tipo es probable que los movimientos resulten en al menos una década de pérdida de crecimiento, así como en un serio retroceso de cualquier progreso reciente que hayan tenido en educación, atención médica y otros sectores. Infelicidad general. TVH desearía poder prestarle a Pakistán como 20.000 millones de dólares y volver a encarrilarlos. Gracias por ver nuestro vídeo. Soy Rosa, nos vemos en el próximo vídeo increíble.